firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye del Dalí. Nuestra es la victoria, dad a Dios Lord, y oígalo el averno, lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente, pueblo fiel de Dios, de los ya gloriosos, marcha siempre en pos. Somos solo un cuerpo, y uno es el Señor. Una la esperanza, y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente, pueblo fiel de Dios, de los ya gloriosos, marcha siempre en pos. Somos solo un cuerpo, uno es el Señor, una la esperanza, y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno,
272. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Bien, hermanos y hermanas, gracias al Señor que nos trajo un momento en esta hermosa tarde y de reunir un momento para dar gracias al Señor en primer lugar y también compartir la palabra del Señor, que es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Hermanos y hermanas, gracias al Señor, ¿verdad? Siempre damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Y también es el momento también de aprovechar, de aprender algo de la palabra del Señor, ¿verdad? Que es el único que tiene palabra de verdad. Ya así como dijo nuestro Señor Jesucristo, tu palabra es verdad, ¿verdad? Y la palabra del Señor es verdad porque el Señor es verdadero. Hermanos y hermanas, les quiero invitar a compartir algo y también damos también la bienvenida a los que nos están visualizando a través de esta cuenta y tenemos ese privilegio y esa alegría de
compartir la palabra del Señor, ya que la única que nos da el ánimo, el único que nos enseña en nuestra vida de la comunión y la relación con Dios es la misma palabra del Señor, ¿ya? Quiero invitarles a el Evangelio según Lucas. Vamos a ir a una parte de según Evangelio de Lucas. Vamos a ver en su capítulo 7 de Lucas. Vamos a ver una parte muy interesante en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Les invito a Lucas. Lucas en su capítulo 1 en su capítulo 1 de Lucas, y su versículo es 78. Si usted, amigo o amiga que nos visualiza a través de esta cuenta, quiero compartir un mensaje de la palabra del Señor mismo que nos enseña, que una palabra del Señor que nos anima y que nos dirige también y nos da el entendimiento cómo es que el Señor nos llamó a ser hechos hijos de Él. El Evangelio según Lucas, su capítulo 1 y su versículo es 78. 78 al 79. Y comenzamos de esta manera, dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Regresamos en el versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Que el Señor nos ayude a meditar su palabra esta tarde, hermanos y hermanas. Hermanos, hay algo muy interesante que la Biblia nos enseña. Algo muy importante, cómo es que el Señor nos llamó. Ese es un versículo del Evangelio de Lucas, ¿ya? Este versículo es la profecía de Zacarías, un hombre, un siervo de Dios que pudo expresar de esta manera. Y él dijo: por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Por la entrañable. Entrañable, ¿qué quiere decir? Lo profundo de su corazón. Misericordia, ya. La misericordia de Dios es tan grande, ya. Por la misericordia de Dios nos tiene con vida. Por la misericordia de Dios nos da todo lo que nos da, lo que no merecemos, por su grande misericordia. Y aquí es donde el Evangelio de Lucas dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Entrañable es sinónimo como por su grande amor. Nace de lo profundo de su corazón, con que nos visitó desde la alta aurora. Alta aurora quiere decir lo alto, lo grande, lo profundo, lo brillante que es. Y el Señor mismo nos visitó de lo alto. ¿Para qué? Tiene su objetivo. ¿Por qué el Señor nos visitó? Si nadie pudo, no hay otra persona que pudo manifestar su amor para con nosotros, para que nos diese algo para vivir sobre la faz de la tierra. Pero nuestro buen Dios nos visitó. Qué grande esta expresión, dice: entrañable misericordia, nos visitó desde lo alto. Dios vio desde lo alto hacia lo bajo, vio la condición del ser humano.
Él mismo nos vio, nos visitó por su grande amor. Dice, ahora el objetivo, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Ya? Para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Ya? La entrañable, desde lo alto, aurora, desde lo brillante, desde la luz brillante, el Señor nos visitó para dar luz a los que habitan en tinieblas. En el sentido figurado, ese versículo no es literario que Dios pudo dar el sol para toda la humanidad, sino que dar luz es la manera que Dios se manifestó por medio de su palabra a los que habitan en tinieblas. ¿Y quiénes son los que habitaban en tinieblas? Nosotros en otro tiempo, pues la verdad no éramos hijos de Dios, pero Dios mismo nos visitó desde lo más alto para dar la luz que es su palabra, para que entendamos, para que nos iba a encaminar una condición de luz en contraste con la vida de tiniebla. La vida de tiniebla es la vida más profunda de un ser humano que puede vivir. Y la tiniebla, pues nadie agrada de vivir o de estar un momento en una oscuridad o sentirse bien. Nos sentimos molestos. Pero cuando estamos en una posición de luz o cuando ya ve que uno es claro, uno dice, qué maravilloso es el día, ¿verdad? Qué excelente es el día que el Señor nos da. Cada día que amanece, decimos gracias al Señor por un nuevo día. La hermosura de la naturaleza que vemos. ¿Sí? Pero aquí se manifiesta Dios dando su palabra. ¿Ya? Aquí es donde Dios habla a la humanidad. ¿Ya? Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Es decir, que Dios nos habló por medio de su palabra para que fuésemos posicionados en la vida espiritual que es la luz. Hay un contraste de las tinieblas con la luz. Hay una oposición. Fíjense que en Génesis, cuando Dios crió los cielos y la tierra, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz y la tiniebla no tenían comunión. Y Dios dio la luz sobre la faz de la tierra para todos los que estaban en una condición de pecado y que fuésemos llamados hijos de Él y nos encaminara en la luz. El mismo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Qué excelente ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la luz, esa luz que vino a la faz de la tierra. Esta es la luz que nos ha posicionado en Él y seguimos prosiguiendo en esta luz para que el Señor nos ha dado la luz y todos los que están en la luz pues no andarán en tiniebla. Es decir que todos los que estábamos en otra condición caído de naturaleza humanista como pecador desde la generación de Adán y Eva, y el Señor nos llamó a servir a Él, el Señor nos llamó a ser hijos de Él, encaminar en una condición de luz que es la vida espiritual. Y dice así, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Otro objetivo que encontramos de la visita de Dios es, primero encontramos para dar la luz. En segundo lugar, para encaminar nuestros pies. Es muy grande eso cuando... ¿Y quién es la paz? Valga la redundancia. Hay un príncipe de paz. Y Él nos ha dado la paz. Cuando Isaías dijo, estaba profetizando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dijo,
como dijeron, un hijo nacerá, el príncipe de paz, decía la última expresión. El príncipe de paz. Solo hay un príncipe de paz, solo del creyente, solo hay un príncipe de paz que está en los cielos. Pero si buscamos la paz o la paz de la tierra, casi no hay paz. No encontramos ninguna parte la paz. Pero el Señor nos ha llamado en su paz. El apóstol Pablo, manifestando y confirmando la paz del Señor a los hermanos de Éfeso, y dice, Él es nuestra paz. Nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra paz. Una paz nos ha dado. Y aquí encontramos el objetivo de la visita de nuestro buen Dios a la faz de la tierra. Era para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Y cuál es el camino de paz? Es la salvación. Nos da una salvación eterna. Que la salvación no se pierde. Dice Romanos, ¿y quién se escapará de este verdadero salvación? Sé que nadie puede escapar. Ahí encontramos que la salvación no se pierde. La salvación es segura. La persona con que se puede morir en su condición de pecado es que no ha sido un verdadero creyente. Porque dice que los verdaderos creyentes no pierden la paz, no pierden la salvación. Y el Señor dice, para encaminarnos. Gracias, y siempre damos gracias al Señor, ¿verdad? Que nos ha dado la paz. Y esa paz lo tenemos. Y tal vez lo que nos resta en nuestra vida es así que vivir esa paz que el Señor nos ha dado. Encaminar en esa salvación. Asegurarnos de nuestra salvación. Estar seguros en nuestra salvación. El Señor ha llamado a todo ser humano a la luz, que es el mismo nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la luz del mundo, que es su palabra. Y es muy interesante eso cuando uno se encierra, ¿verdad?, en la vida espiritual. Es muy importante cuando uno está en las cosas del Señor. Es que eso es nuestra vida espiritual que el Señor nos ha llamado. ¿Qué otro? Regresamos en el versículo 77 del mismo capítulo. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Para dar conocimiento de la salvación a su pueblo. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice, nos ha dado conocimiento e inteligencia. Entonces ahí encontramos el conocimiento en la salvación. El conocimiento, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo nos da ese conocimiento para entender nuestra vida espiritual. Y aquí nos dice, para dar conocimiento de salvación, ¿ya? Es decir, que para que entendemos y conocemos la salvación que el Señor nos ha dado. Y la salvación es incondicional. El Señor llama a todo ser humano para que creen en Él y sean salvos por Él. La salvación no es limitada. La salvación no solamente a los que ya hemos creído y los demás no tienen salvación. Mientras que el Señor nos da el tiempo de vida, es el momento de aprovecharnos, de someternos bajo la voluntad del Señor y asegurarnos de nuestra salvación eterna. Si usted, amigo que no ha recibido a Cristo como su Salvador, aquí vemos que el Señor ha visitado al ser humano, ha dado la luz de la salvación, ha dado la paz para los que han creído en Él. Él es la paz.
¿Qué requiere nuestra vida? Es ejecutar esa paz que el Señor nos ha dado. Para dar conocimiento, Él nos da la sabiduría para entender nuestra vida espiritual. Él nos da esa sabiduría tan grande para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, ¿ya? A todos los que creen en Él. Todo creyente recibe esa salvación, recibe el conocimiento también. Pero ¿qué requiere? Es que si es un verdadero creyente debe creer de todo corazón y recibir el conocimiento de la salvación. Otro dice, el cuarto elemento que podemos encontrar es para perdón de sus pecados. Para perdón de sus pecados. Qué privilegio, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado, que nadie, si un ser humano no cree en el Señor, no puede obtener perdón de pecados progresivamente. Ese es el sentido de la vida. No puede obtener un perdón de pecado progresivamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Creer en el Señor para que obtenga el perdón de pecados. Es decir, que el Señor ha dado el perdón de pecados, pero el ser humano tiene que tomar su responsabilidad para obtener el perdón de pecados. Todo se basa en la obra también. El Señor obra, pero también la responsabilidad del ser humano también, de su condición de creer o no creer. Si cree, obtendrá el conocimiento, obtendrá el perdón, obtendrá la salvación. Pero si no cree, ¿qué va a obtener? Nosotros somos humanos, así que somos humanos, no analizamos en nuestra vida espiritual. En la vida materialista, el conocimiento, nuestro pensamiento no se cansa. Pero en la vida espiritual, a veces nuestro pensamiento es limitado. Pero si pensamos un poco en el tiempo futuro, así como dijo un himnólogo, hablando un poquito de la eternidad. Eternidad, qué grande eres. Y la salvación es eterna. Eternidad, qué grande eres. Una de las partes de nuestra vida es servir al Señor. Es lo que nos queda en nuestra vida. Dar lo mejor al Señor. Nuestro trabajo en realidad totalmente no tiene fin. Si nosotros pensamos en el trabajo, en negocio, en realidad es que nos lleva a un conocimiento grande y tras cadena de cadena viene uno, viene otra y no se termina. Pero cuando uno piensa en la vida espiritual, se olvida que la necesidad es tan grande. Fuera que la necesidad es limitada. Pero cuando uno piensa en la vida espiritual, todas las cosas son excelentes. Y cuando uno siempre se concentra en la vida espiritual, el mismo Señor nos enseña. O sea, el mismo Señor, basado en el Espíritu Santo mismo que obra, nos dirige, nos da ese temor. Si hay algo que descuidamos en nuestra vida, es servir al Señor. Pero gracias a Él nos ha dado el perdón de pecados. Sí, ¿quién puede obtener perdón de pecados? ¿Quién puede perdonar un error? ¿O quién puede perdonar algo que cometemos en los días que vivimos? Solo nuestro Cristo. Y decimos, gracias Señor por el perdón que nos has dado. Porque no es fácil obtener el perdón de pecados. Amigo oyente, si usted nos mira a través de la página, si analizamos en esta vida, ¿dónde puede usted obtener el perdón de pecado de un ser humano? ¿Dónde siente usted el perdón de pecado? ¿Cómo es el que el Señor perdona nuestros pecados? Todo basado en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida en la cruz del Calvario. Obtuvimos el perdón de pecados. El Señor llama a la humanidad. El Señor limpia a la humanidad. Y el Señor bendice la humanidad.
nos llama, después de nuestro llamado, nos limpia, nos da perdón de pecado y nos bendice. Qué excelente es la obra del Señor. El Señor no solamente perdona y dice, yo te perdono, hijo mío. No, el Señor dice, te perdonaré y te bendeciré. ¿Qué nos queda en nuestra vida? Servir al Señor. Dar lo mejor al maestro, como dijo un himnólogo. Darlo el mejor al maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Solo hay un maestro que está en los cielos. Y gracias a Él que nos enseña por medio de su palabra. Su palabra es tan grande para perdón de sus pecados. Somos pecadores por naturaleza, fallamos, ¿verdad? Pero el Señor mismo nos perdona, el Señor mismo nos bendice. Juan dice en una de sus cartas, la epístola de Juan dice, hijitos míos, si alguno os sorprendiere por pecado, abogado tenemos con Cristo. Qué excelente es eso, para perdón de pecados. Abogado tenemos. ¿Qué hace el abogado? Hace un favor. Cuando nosotros ponemos ejemplar de un abogado terrenal y dice, mire, yo te voy a dar algo y si usted me hiciera el favor, está bueno, dice el abogado, y se compadece. Pero cuánto más nuestro Señor Jesucristo, el sumo intercesor y el único abogado que está sentado a la diestra de su Padre. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, para perdón de sus pecados. Tenemos el perdón de pecado. El Señor nos ha llamado y hemos tenido el perdón de pecado. Hemos tenido el perdón de pecado. Entonces, ¿qué nos resta en nuestra vida? Servir al Señor. Gracias al Señor por todo eso que nos ha dado. Gracias al Señor. Porque en otro tiempo no éramos así. No teníamos nada de eso así. No tenemos una vida así como estamos. Es difícil vivir así. Es difícil que un ser humano, hemos escuchado que alguien ha entregado su vida por nosotros. Nadie. Dios vio la condición que alguien buscara a Dios y vio que no hay nada. No hay nadie busca a Dios. Él mismo nos buscó. Él mismo nos llamó. Él mismo nos amó. Él mismo nos perdonó. Y Él mismo nos ha dado el perdón de pecado. Nos ha dado la salvación. Y es lo que dice aquí, para perdón de pecados. Es mi privilegio, ¿verdad? Que ahí sí que estar un momento adelante de la presencia del Señor y darle lo mejor al Maestro, dar lo mejor al Señor, servir al Señor, que es lo que resta en nuestra vida. Como decía anteriormente, nuestra vida materialista está muy grande. Y máximamente en medio de esta pandemia, pues como que está empeorando la economía. Pero servimos al Señor, que es lo que resta en nuestra vida. Porque no sabemos, ¿qué sabemos si el Señor nos da vida en medio de esta pandemia mortal? Podría decir mortal. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas han muerto? Y si analizamos, ¿cómo es que esa persona murieron? Algunos el Señor lo ha recogido porque han obrado excelentemente, pero otros quizá han muerto y el Señor sabrá. La única base de nuestra vida, no sabemos dónde se han posesionado. Nadie sabe si Dios nos da vida de aquí a otros años, no sabemos. La situación es muy grave. Y el mismo Señor sabrá cómo nos va a librar o qué va a hacer en nuestra vida. Entonces quiere asegurarnos de nuestra condición. Asegurarnos. Porque no sabemos cuándo el Señor viene. Si nos morimos, aún hay hermanos que algunos han muerto, ¿verdad?
y posiblemente algunos por esta pandemia y otros y quizá por la edad. Pero lo que sí analizamos es que no sabemos dónde estaremos en la eternidad. 1000 veces que ya pasa el ser humano sobre la faz de la tierra, ya empezó su vida de proceso para la eternidad. Ya empezó. Su cuerpo está reservado. Después empieza la eternidad y cada quien con su destino. Y eso es lo más grande. Entonces, tal vez una de las análisis de nuestra vida, servir al Señor. Ahí sí que ocupar un momento al Señor. Decir gracias, Señor, que me has llamado. Gracias, Señor. No somos perfectos. En realidad fallamos. Pero gracias por el perdón de pecado que nos has dado, ¿verdad? Eso sería nuestra oración ferviente al Señor. Y dar gracias por todo. ¿Por qué? Porque Él nos visitó. Y encontramos 4 objetivos de su visita. Primero, para dar luz. Segundo, para la paz. Tercero, para el conocimiento de la salvación. Y cuarto, para el perdón de pecado. Esos son los 4 grandes elementos con que el Señor nos tiene sobre la faz de la tierra. Servir a Él, dar lo mejor a Él, eso nos resta en nuestra vida. Si usted, amigo, que nos visualiza a través de esta cuenta, lo que sí queremos manifestarle es que el Señor llama a toda la humanidad. ¿Qué sabemos si tu familia muriese mañana? ¿Dónde irá su alma? La respuesta de eso no es que solo Dios sabrá. No, el ser humano sabrá. Y Dios lo posicionará según su conocimiento, según su condición. El Señor no va a decir, bueno, ¿qué dice usted? ¿Dónde lo voy a poner? No. Tú sabes dónde viniste y tú sabes dónde te voy a poner. Eso es. Y esa es la lamentación más grande de nuestra vida. Les invito, amigo oyente, a entender el camino de la paz, el camino de la salvación, el conocimiento de la salvación. Y les invito a creer en el Señor y obtener el perdón de pecados basado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido un mensaje en esta hermosa tarde. Y Dios mediante, pues damos gracias al Señor por el tiempo que nos concedió, el momento. Pues como decía anteriormente, pues ¿qué nos queda en nuestra vida? Darlo al Señor, decir gracias, Señor. No somos tan capaces de hacer grandes cosas. No tenemos dependencia propia. Solo dependemos del Señor. Es decir, solo tú sabes, Señor. Nuestro deseo, nuestro plan, decir, solo tú sabes, Señor. Nosotros no tenemos. Podemos decir, bueno, yo sé qué voy a hacer, pero en realidad es que el Señor sabrá. El Señor puede ayudarnos. El Señor decir, si tú obras, yo te ayudaré. Pero en realidad es que si nos afanamos en nuestra vida material, entonces ya nos olvidamos del Señor. Descontrolamos nuestra relación con Dios. Descontrolamos nuestra comunión con el Señor. Entonces, ¿qué requiere el Señor? Acercarnos a Él. Acercarnos. Como dijo un minólogo, no tengo riquezas sobre la faz de la tierra, pero sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Una mansión eterna. Una mansión tan grande que no es capaz de obtener por solo vivir, trabajar, descansar, trabajar. No basta eso. Si en realmente debe servir al Señor. Pero no solamente servir al Señor. Si el Señor ha llamado desde un momento, ya llevamos un proceso de llamado, entonces ya tenemos esa libertad también de obrar, de animar y también de compartir la palabra del Señor con otros. Pero ¿cómo? Valga la pena siempre la perseverancia, el estudio de la palabra de Dios, y eso nos ayuda a desarrollar y compartir a los otros necesitados, o otros que no entienden, o otros que no tienen.
En realidad es que el Señor nos ha dado este grande privilegio. Eso fue la profecía de Zacarías. Es que un hombre fue lleno de Espíritu Santo. Entonces, aquí nos quedamos con este mensaje, esperando que el Señor nos ayude a continuar nuestra vida espiritual y esperamos que el Señor nos mejore también nuestra vida y que Él la siga bendiciendo su palabra en cada corazón.